O si ponemos la coma en el lugar correcto, podríamos decir que Dios le dijo hoy, es decir, ese día, que Él estaría con él en el paraíso. ¿Cuándo? Juan 14 lo presenta, pero eso lo vamos a tocar el jueves que viene en el tema de la vida después de la muerte. Entonces, Nueva Versión Internacional es la que yo más uso porque es más reciente. Hay un conocimiento más amplio de la lengua, hay un conocimiento más amplio del hebreo, del arameo y del griego. Entonces es una traducción un poco más acertada. Es todo. Quería aclarar ese punto, por si alguno tenía curiosidad, porque yo no uso la amada, ¿cómo se llama esta? La amada Reina Valera. Esa es la razón allí. Bueno, recuerden, lo que puedan, prender su cámara, enciéndala. Díganme si pueden ver la Biblia. Díganme si pueden ver el texto. ¿Lo pueden ver el texto? Sí, ok. Bueno, ahí me confirmaron varios que sí, que el texto sí se está viendo. Entonces, tenemos aquí en el capítulo 5 que dice, pausa, que hay gente nueva, aquí hay gente nueva, que hay gente nueva. Tengo que hacer una pequeña recapitulación. Yo sé que ustedes están allí. Como hay gente nueva, le explicamos, hemos estado estudiando el libro de Hechos desde el capítulo 1. Hemos ido profundamente en el libro de Hechos. A ver, cuando nosotros estudiamos, dejamos que la Biblia nos diga, que el Señor nos diga a través de su palabra lo que significa. Hemos aprendido aquí que la Biblia se explica a sí misma. Hemos aprendido aquí que nosotros debemos tener la Biblia como nuestra única regla de fe, es decir, como la única verdadera, sin equivocaciones, y sin importar lo que yo diga, o diga un pastor, o diga un predicador, yo debo ir y confirmar en la palabra de Dios que eso es verdad. Porque el pastor, el predicador, yo puedo estar equivocado, pero algo que no se va a equivocar es la palabra de Dios. Así que yo le comparto el conocimiento que el Señor le ha placido darme hasta ahora. Sin embargo, no quiere decir que yo sé todas las cosas. Yo puedo cometer un error. Es por eso que yo le invito a leer su Biblia, usted, y verificar que lo que se diga aquí es verdad. Nosotros estuvimos aprendiendo el libro de Hechos, a ver, de lo que ya han estado aquí, tanto como Marlon, Jocelyn, Nicauris, Giovanna, José, de lo que María, Dulce María, de lo que hemos estado aquí. ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Lo recuerdan? Fue Lucas. Lucas. Bien, muy bien, Dulce María. Fue Lucas el escritor, porque eso es importante. Porque cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, es algo que yo he explicado, pero me gusta repetirlo tanto para los nuevos como para que se nos quede grabado. Cuando leemos la Biblia, debemos enfocarnos en varios detalles. Uno de esos detalles que son tan importantes es quién escribió. Y es muy importante porque hay varios escritores que escribieron otros libros de la Biblia. ¿Eso qué significa? Que cuando yo sé que Lucas escribió Hechos, pero también escribió el Evangelio de Lucas, entonces si hay algo que yo no entiendo, yo puedo ir al otro libro que Lucas escribió para ver de la forma en que hablaba, las ideas que él manejaba y poder entender mejor el texto. También les comenté que el libro de Lucas y Hechos están conectados. En el primer capítulo de Lucas, Lucas explica que él está escribiendo el Evangelio de Jesús porque hay muchas personas que estaban diciendo cosas que no eran de Jesús y él se lo está escribiendo a Josefo para decirle, mira, lo que realmente pasó con Jesús fue esto. Y ahí comienza a escribir lo que pasó con Jesús, porque él entrevistó a personas que vieron a Jesús, que estuvieron con Jesús, discípulos de Jesús. Entonces, en Hechos capítulo 1, ¿cómo se conecta? Bueno, en el capítulo 1 Lucas dice, en mi primer escrito, es decir, el Evangelio de Lucas, te expliqué las cosas que hizo Jesús. Ahora
te voy a hablar de lo que hicieron los discípulos. Entonces, esa es la conexión. Podríamos decir que Hechos vendría siendo la parte 2 del Evangelio de Lucas. Ahí, si no lo sabía, ya tiene un dato más interesante que saber. Ahora, Lucas, que escribió Hechos, ya no es entrevistando a personas que estuvieron con Jesús, sino que también viendo personalmente las cosas que hicieron los discípulos en el nombre de Jesús. En el capítulo 2 nosotros vimos la manifestación del Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo les dio una habilidad especial a los discípulos. Algunos de los que estuvieron aquí para el capítulo 2, que yo estoy viendo varios de ellos, ¿qué habilidad le dio el Señor en el capítulo 2 de Hechos? Cuando el Espíritu Santo se derramó, ¿qué pasó con los discípulos? Ok, Ani Alcántara levantó la mano, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, Ani. Hablar en lenguas fue una de ellas. Hablar en lenguas, así es. De hecho, no solamente fue una de ellas, sino fue la principal, y más no bien decir la única. Hablar en lenguas. Entonces, en el capítulo 2 nosotros tocamos la importancia de entender qué es hablar en lengua. Nos dimos cuenta que hablar en lengua no es algo que yo simplemente comienzo a hablar y no entiendo, sino que es la habilidad que Dios te da de nunca, sin nunca haber estudiado el idioma, hablarlo. Es decir, si usted nunca ha estudiado ruso, pero se necesita que alguien hable el ruso para que predique, el Señor derrama su Espíritu Santo, le da el don de lengua a la persona y la persona puede hablar en ruso sin nunca haberlo estudiado. Nosotros vimos que Lucas estaba allí y Lucas dice, nosotros estábamos asombrados porque lo escuchábamos hablar en nuestra propia lengua. Es decir, Lucas estaba en ese momento viendo a los discípulos hablar en otros idiomas sin nunca haber estudiado eso. Recuerden que la mayoría de los discípulos eran pescadores, no tenían educación. ¿Y cómo ellos podían hablar en diferentes lenguas? Allí el capítulo 2 presenta más de 7 diferentes naciones que estaban cuando esto pasa. Entonces dejamos claro allí el punto que hablar en lengua no es decir palabras que yo no entiendo, sino que es hablar un idioma diferente al que yo hablo o he estudiado sin haberlo estudiado nunca en la vida. Ese es el don de lengua. Vimos que la palabra de Dios, incluso cuando habla de esto en otra parte, presenta de que si alguien está hablando en lengua, debe haber un intérprete. Explicamos la parte de que dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, sino intérprete. No quiere decir que aunque usted no entienda se está edificando, sino que vimos en la palabra de Dios también que usted se edifica a usted mismo porque usted es el único que está entendiendo. Cuando Pablo aborda este tema en Corintios, era una ciudad que habían varias lenguas y si uno se paraba a hablar en su propia lengua que la iglesia no entendía, entonces él se estaba edificando a él solo, no estaba edificando a nadie más. Y a esto hace referencia Pablo cuando dice, el que habla en lengua sin intérprete, a sí mismo se edifica. El capítulo 3 y 4 nosotros nos gloriamos viendo las maravillas de Dios a través de Pedro y Juan. Hablamos de que ir a la iglesia es necesario. Jesús fue a la iglesia, los discípulos fueron a la iglesia. Pedro advirtió que no dejemos de ir a la iglesia. Vimos que cuando ellos van a la iglesia pasa algo interesante y es que el Señor le da la autoridad, le da el poder para hacer milagros. Ellos sanan a un paralítico, pero aquellas personas que están buscando siempre la forma de hacer más mal que bien, estas personas quisieron intimidar a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan dijeron, pero ¿cómo? Aunque quisiéramos, no podemos. Hemos conocido este evangelio tan hermoso que cuando llega aquí al corazón es como una llama que yo no puedo detenerla. ¿Cómo ustedes me pueden pedir que yo deje de predicar este evangelio? Y es así entonces, ellos siguieron predicando y el Espíritu se siguió manifestando
Y entonces así como llegamos al capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Y recuerden que estamos hablando de los primeros días después que Jesús se fue. ¿Vale? Ok. Un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. ¿Por qué dice también? ¿Alguien recuerda del último estudio del jueves pasado? ¿Por qué dice que también Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad? Nicauri, te veo con la mano levantada. Sí, porque todos estaban unánime y hacían, cada quien decidía vender alguna propiedad que tenían para repartirla entre sí y tuvieran como, que no hubiera, que yo tengo más que tú tienes más que yo, como que se dividían todos. Así es, así es. Había unidad entre los discípulos y había un deseo tan grande por la obra, tal como dijo Nicauri, que todos estaban vendiendo sus cosas y la estaban dando en apoyo para el avance de la obra de Dios. ¿Verdad? Entonces, por eso que está diciendo que igual estas dos personas también vendieron su propiedad. Algo importante que usted debe notar aquí. Vamos a poner que usted no ha estudiado ninguno de los capítulos anteriores y simplemente, José, ahora que veo tu mensaje, perdón, veo que dice la autoridad de sacar demonios en el nombre de Jesús. Sí, otro manifestación del Espíritu Santo es poder sacar demonios. Así es, José. ¿Por qué es importante esta parte aquí? Aclarar esto. Pongamos un ejemplo. Usted no está leyendo el estudio como lo llevamos en Hechos, que vamos capítulo por capítulo y desglosando los versículos, dejando que la misma palabra sea la que hable. Vamos a ver que usted un día simplemente quiere leer un capítulo. Quiere leer un capítulo de cualquier libro. Y usted se encuentra con algo como esto. Un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira también vendió una propiedad. Desde que usted vio ese también ahí, mire, que se lo estoy marcando en la pantalla. Desde que usted vio ese también, usted sabe que se tiene que ir al capítulo anterior para que le explique, porque ese también indica que este capítulo es una continuidad. Porque si no yo me pongo, ¿también qué? ¿Cómo así que también? ¿Quién más vendió su tierra? Entonces tiene que ir al capítulo anterior para que pueda entender bien este capítulo. Si usted encuentra que el capítulo dice, en ese mismo tiempo, usted sabe entonces que tiene que seguir leyendo hasta que usted vea en qué tiempo que está hablando el escritor. ¿Recuerdan que hablamos del contexto? Esto se trata de buscar el contexto para que no saquemos ideas extrañas basadas en un solo versículo. Tenemos que darnos cuenta de qué está hablando como tal. Versículo 2. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ay, bobo. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes y envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Recuerden que Lucas está narrando esta historia de lo que está pasando. Mantengan en su mente que es una narración de Lucas. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti.
Pedro no andaba en esa. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todo lo que se enteraron de estos sucesos. Miren, esto no es para que se asusten, familia, sino para que lo tomen con seriedad. ¿Qué está pasando aquí? Tres cosas importantes. Hay mucha gente que utiliza este verso de acá para decir, ¿cómo es posible que haya Satanás llenado tu corazón para que mintiera el Espíritu Santo? Y dicen, no, Ananías y Zafira cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero nosotros vimos el jueves antes pasado, ¿recuerdan? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo, nos dimos cuenta que no es cuando una persona habla mal del Espíritu Santo, que no es cuando una persona ofende con palabras al Espíritu Santo, sino que vimos en la Biblia que la ofensa contra el Espíritu Santo es cuando una persona hace que otra persona deje de creer en Jesús o comience a dudar de Jesús. Esa es la ofensa contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. Así que esto no tiene que ver con la ofensa al Espíritu Santo. Sin embargo, Ananías y Zafira aquí le dieron su palabra al Señor, le hicieron su promesa al Señor. Le dijeron, mira, nosotros vamos a venderle esta propiedad y después que la vendamos, le vamos a dar dinero a la obra. El dinero va a ser para el Señor. Esto nos enseña algunas cosas. Número uno, si tú diste tu palabra, cúmplela. A Dios, obviamente, cúmplela. A las demás personas, cúmplela. Sé una persona, si no lo eres todavía, toma la decisión de ser una persona que puedan confiar en ti porque cumples tu palabra. Y la primera, después de Dios, la primera persona a quien debes cumplirle la palabra es a ti mismo. Sé un hombre o una mujer de palabra. Si tú no puedes cumplirte tu palabra a ti mismo, a ti misma, ¿cómo tú esperas que otros crean en lo que tú le dices que vas a hacer? Cuando Dios mora en el corazón de uno, uno entiende la importancia que es de cumplir la palabra. Ellos le habían dicho, vendemos el terreno, lo que recibamos de ese terreno lo vamos a dar para la obra. Cuando se vieron con el billullo en la mano, dijeron, esto como que demasiado. Le vamos a dar una parte, el Señor nos va a perdonar. Nosotros no vemos que este episodio pasa a cada rato. El Señor simplemente puso un ejemplo con ellos. Sin embargo, esto nos hace un llamado a cumplir nuestras palabras, las promesas que le hacemos al Señor. El Señor en su misericordia, yo le puedo decir conmigo, yo le he hecho promesa al Señor y no se la he cumplido. Y gracias a Dios que no ha puesto el ejemplo que puso con Ananías y Zafira conmigo, sino que me ha visto con gracia y misericordia. Pero me ha enseñado también el valor de la palabra. Cuando yo me aparté de la iglesia, estaba en México, había recién llegado, yo estaba apartado del Señor, estaba allí yo, decimos en Dominicana, desacatado. Y recuerdo que cuando acepté a Cristo, no sentía que debía hacerlo, no se me puso la piel de gallina, de hecho ni quería hacerlo. Pero algo pasó por mi mente. No se lo voy a decir hoy, se lo voy a decir en otro estudio. Para que vengan al otro estudio, aunque sea por chisme, si no vienen por la palabra de Dios. Sin embargo, algo que sí le puedo decir es que yo le di mi palabra porque en ese mismo tiempo yo había comenzado a hacer algo. Yo tomé la decisión de darle mi palabra primero a mí. Sí, Marlon. Sí soy. Ya yo no estoy desacatado. Al menos no como antes. Yo tomé la decisión de cumplirme todo lo que yo me dijera a mí. Si yo dije, lo voy a hacer, se mueva cielo, tierra, yo lo voy a hacer.
Comencé a dar mi palabra solamente para tener un compromiso de cumplirla. A veces me veía bien arrollado, pero comencé a dar la palabra simplemente para practicar eso. Y gracias a Dios, el Señor fue trabajando con esa decisión. El día de hoy, yo le digo algo a mi esposa. Le digo algo a mi esposa. Y ella tiene la total seguridad de que yo lo voy a cumplir. Eso pasó procesivamente, porque un día, hace años, yo tomé la decisión de cumplir lo que yo digo. Cuando tú tomas esa decisión, el Señor trabaja junto con ella para darte las fuerzas, para darte la sabiduría de cómo, cuándo, dónde hacerlo. Yo recuerdo que el otro día, o sea, a mí me gustan los carros y me gusta la tecnología. ¿Qué mejor carro y con qué mejor tecnología que el Tesla? Pero los Tesla son caros. No me gusta por lujo, me gusta porque me gusta la tecnología. Pero yo le dije a mi esposa, yo no sé cuándo, pero yo un día me voy a comprar un Tesla. Eso fue lo que le dije a mi esposa. Mi esposa me miró y me dijo, ja, ya yo sé, vamos a tener un Tesla. Y me dio curiosidad eso que me dijo mi esposa. Y yo le dije, ¿y por qué tú lo hice con tanta tranquilidad? Y ella me dijo, porque tú cumples todo lo que tú te propones. Todo lo que tú dices que vas a hacer, lo haces. Y ahí fue que yo me di cuenta, I realized, de que el Señor fue trabajando con una decisión que yo tomé. Primero, cumplirme la palabra a mí y después cumplir la palabra al otro. ¿Qué otra cosa nosotros podemos sacar de acá? No demos nuestras palabras por emoción. Yo no puedo comenzar trabajando en dar mi palabra diciendo mañana me voy a levantar a las 6 y voy a ir al gimnasio. Cuando yo sé que a mí me gusta despertarme a las 10, a las 9 de la mañana. Entonces yo debo comenzar a hacer el ejercicio de cumplir mi palabra, pero siendo realista al mismo tiempo. De manera que cuando yo digo, si yo normalmente me levanto a las 10 de la mañana y mañana yo puedo ponerme una meta, mañana me voy a levantar a las 9:30 o a las 9 de la mañana, 1 hora. La meta es a las 6 de la mañana, pongamos. Sin embargo, llegar allí procesivamente. Lo que pasó con Ananías y Zafira es que ellos hicieron una promesa emocional. Si usted lo que es cabeza de una familia, en la cabeza de la familia usted se gasta 10,000 pesos al mes para poder llevar la comida. Usted gana 15. No le prometa al Señor que usted va a dar 14,500 pesos. Porque 500 no le va a dar para la comida. Entonces, cuando usted saque los 14,500 que usted le dijo al Señor, te lo voy a dar a ti, y te veas que no tienes con qué comprar comida, vas a fallar a tu palabra. Porque va a decir, no, pero yo tengo que alimentar. Yo no creo que el Señor quisiera que nosotros pasáramos hambre. Y entonces ahí agarra de lo que usted dijo que le iba a dar al Señor. Entonces, cuando demos nuestra palabra, principalmente al Señor, seamos realistas. Parémonos un momento y digamos, ok, yo quiero de corazón darle esto al Señor. Yo quiero darle esta ofrenda a esta persona que yo sé que lo necesita. Ok, entonces veo mis finanzas, ¿cómo están? Bueno, me gustaría dar 500 pesos, pero no puedo. Porque el Señor me mandó primero a mí a velar por mi familia, a ser el protector, proveedor de mi familia. Yo quisiera dar 500, no puedo. Hago cuenta, no, lo que puedo es dar 100. Ya yo sé cuánto yo puedo dar. Yo puedo decir, no, mira, yo te voy a dar 100. Porque aterricé la idea, pensé con la cabeza fría para no fallar a la palabra, para entonces no hacerlo en base a la emoción. Ahora bien, las promesas al Señor. Esas son las que debemos hacer con la cabeza más fría.
Yo conozco personas que tienen 10 años diciéndole al Señor, yo me voy a entregar a ti. Y cada vez que ponen la fecha, la posponen, la posponen, la posponen. Ahora, el Señor en ningún momento le dijo a Ananías y Zafira, prométame que ustedes me van a dar ese dinero. El Señor en ningún momento le ha dicho, prométeme que tú te vas a bautizar para tal fecha, que tú me vas a aceptar para tal fecha. El Señor no pidió eso. Pero cuando nosotros entonces tomamos la decisión de hacerlo, es mejor que lo cumplamos. El Señor ha tenido misericordia. Y aun cuando nosotros no hemos cumplido nuestras promesas con Él, Él nos da una nueva oportunidad. Y aparte de eso, más importante, la promesa que Él ha hecho no falla. Entonces, la próxima vez que le vayamos a hacer una promesa al Señor, voy a ser un poquito fuerte en esta. Voy a ser un poquito fuerte. Déjame prender el aire porque me estoy derritiendo. Si usted tiene un problema, con un pecado, vamos a decir que su pecado es la masturbación, y usted sabe que ha intentado y no ha dejado la masturbación, no le prometa al Señor, Señor, yo te prometo que nunca me voy a volver a masturbar, porque vas a fallar. Estás confiando en tu fuerza. Sin embargo, ¿qué pasaría si en lugar de oramos de la siguiente manera? Señor, quiero dejar esto. Quiero dejar la masturbación. Quiero dejar el tener otras mujeres. Quiero dejar las drogas. Quiero dejar el alcohol. He intentado y no he podido. Dame la fuerza para en tu nombre yo vencer este pecado. Entonces, no te vas a ver en un escenario de fallarle al Señor, ni te vas a ver en un escenario con un sentimiento de culpabilidad por haber fallado lo que le prometiste al Señor. ¿Se entiende la idea, familia? Amén. Entonces, vamos a seguir. Estamos en el versículo 12. Viene una parte buena. Pero yo voy a terminar la llamada. Vuelvan a entrar al link porque quedan solamente 6 minutos. Entonces la voy a terminar ahora para seguir con el versículo 12. Así que vuelvan y entren al link de la reunión. Ok. Vamos a darle tiempo a los demás para que sigan entrando. Marlon, ahorita al terminar, escríbeme. Voy a poner mi listado de nuevo. Ok. Tenemos 9. Vamos a darle tiempecito a los demás para que vayan entrando. El mismo link le funcionó. Nada más confirmen eso. Si
¿Le funcionó el nuevo que yo envié o el mismo que había ya? Para yo saber si se lo tengo que enviar a todos, el nuevo. El nuevo, ok, déjame enviárselo a todos entonces. Gaby. Bien, 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 bien. Ok, ya estamos casi todos, a ver. Sí, ya estamos casi todos, ya estamos casi todos. Voy a ponerlo en el Instagram para los que quieran entrar y de ahí continuamos. Ok, ok. Bien. Alright, ok, ya estamos casi todos, ya estamos casi todos los que estamos en en la otra reunión. Entonces vamos a seguir. Confírmame nada más que están viendo la Biblia en sus pantallas. Confírmame si la están viendo. Ok, bien, la están viendo, perfecto. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 12. Por medio de los apóstoles, ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camilla para que al pasar Pedro, ese nombre importante, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Ok, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes ahora, para que participen conmigo. ¿Qué cosa interesante ustedes ven en esta parte que yo tengo aquí marcada, en la parte en azul? Bueno, vamos a ponerle los dos versículos, del versículo 15 al 16. ¿Qué es lo más interesante que ustedes pueden ver allí? Ok, dicen que le dé zoom. Déjame ver. Ok, aquí está el zoom. Vamos a ver un poquito más. Un poco más. Ahí está. Versículos 15 y 16. Al menos una persona que me diga qué es lo más importante. Nicauris. Amén. Y luego José. Lo más importante. No, tú primero, Lo Nicauris, más luego importante. José. Okay. Lo más importante que yo puedo notar ahí era
cómo la palabra se cumplió cuando Jesús dijo que cuando Él se fuera, ellos harían cosas aún más grandes que Él. Y Pedro, que es una muestra de que Pedro sanaba con la sombra de Él a los enfermos. O sea, Jesús sanaba, pero no al nivel que Pedro lo estaba haciendo. O sea, ahí se demostró, ya ha demostrado que todo lo que Jesús dijo se está cumpliendo. Bien, muy buena, Nicauris. Muy buena. Ahora, José, ¿qué de importante ves tú en Hechos capítulo 5, versículos 15 y 16? Bueno, según yo pude entender, realmente la creencia que ya tenían los seguidores o el pueblo y los pueblos vecinos que tenían la certeza de que él podía sanarlo incluso sin tocarlo, simplemente con que se posara su sombra sobre ellos. Muy bien, muy bien. Un momento de la fe ahí. Claro. Ya ellos creían, ya ellos sabían con quién estaba por ellos. Muy bien, muy bien. Una más. Hay un punto, hay una parte específica. Una parte específica ahí que es poderosa. Una más. Vamos a ver si aparece alguien más, Nicauri, y si no, pues te la damos a ti también. Una más. Recuerden que no necesariamente debe estar ahí. Simplemente puede hacer relación con otra cosa de la Biblia. Hechos 5, 15 y 16. Giovanna, yo veo como que tú tienes algo, pero que como que no estás muy segura. ¿Tienes algo? Sí, es como era tanta las expectativas que tenían las personas con los cristianos, y que textualmente dice que los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. O sea, era tanta la fe que ellos tenían que por el simple hecho de que la sombra de Pedro pasara, ya ellos estarían sanos. Bien, me gusta. Se está poniendo bueno. Rommel, vamos a ver, Rommel. No sé por qué, pero este evento, esta situación me recuerda mucho cuando se dio lo mismo con Jesús. Que un montón de gente, una multitud enorme fue atrás de Jesús, que hasta rompieron un techo de una casa para bajar a un paralítico por la casa. La cantidad de multitud, la cantidad de gente con fe que estaba atrás de Jesús se parece mucho a la gente que está atrás de Pedro ahora mismo. Muy bien, está bien. Todas fueron acertadas, todas fueron súper buenas. Pero miren, hay algo especial en este texto. Hay algo especial. Cuando yo le haga la pregunta, cuando usted esté leyendo por su lado, tome esto en cuenta. ¿Quién era que pasaba y la sombra de y ponían la gente, los enfermos, en la sombra de él? ¿Quién era? Era Pedro. Pero miren lo interesante. ¿Por qué eso es tan importante? Estamos hablando del mismo Pedro que negó a Jesús. Estamos hablando del Pedro emocional que cuando vinieron a perseguir a Jesús para llevarlo preso y así cumplir su misión de salvar la humanidad, él sacó su machete y le mochó la oreja a uno. Estamos hablando de Pedro, el que después de haber sido utilizado por el Espíritu Santo para declarar: tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, luego se deja usar por el enemigo para decirle al Señor: Señor, ojalá y tú no mueras. Pero que si el Señor no muriese, no hubiésemos tenido perdón de los pecados. Y por eso el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Es el mismo Pedro que erró. Es el mismo Pedro que falló. Pero ahora Pedro está haciendo milagros. Entonces, para mí la parte más importante en este capítulo y en ese versículo específicamente es que me muestra a mí el amor redentor del Señor. Redentor significa, se lo voy a explicar más fácil. Se lo voy a explicar más fácil. Redención en sistema de esclavitud. Cuando una persona era esclava, usted podía comprar la libertad de ese esclavo
y ese papelito, digámosles, de libertad, ese papelito, usted se lo entregaba al mismo esclavo. Ahora él no le pertenecía a más nadie, sino a sí mismo, era un hombre libre. Ese esclavo había sido redimido. Cuando la Biblia dice que nuestro Redentor, Él nos redimió de pecado, quiere decir, nosotros siendo esclavos, Él murió para darnos la libertad. Nos dio la libertad. Ahora es nuestra decisión si seguirle a Él o no. Al igual que en tiempos bíblicos, el esclavo, aún teniendo su libertad, decidía si quedarse con el patrón, aún como hombre libre, o irse. El Señor le dio tantas oportunidades a Pedro. Estamos hablando del mismo hombre que duró 3 años y medio. 3 años y medio con Jesús y aún cometía errores. Entonces a veces nosotros pensamos o nos alarmamos cuando vemos una persona que lleva 1 año de bautizado, 2 años de bautizado, que no andó con Jesús como Pedro y comete un error, y a veces lo queremos machucar. O nos machucamos a nosotros mismos diciendo, óyeme, pero ya yo tengo cierto tiempo en la iglesia y sigo cometiendo este error. La Biblia completa nos lleva constantemente a quitar el enfoque de nosotros y a ponerlo en Jesús. El problema del pecado comenzó porque un ángel decidió poner la vista en sí mismo y quitarla del Señor. Nuestros problemas más grandes comienzan cuando nosotros decidimos quitar la vista del Señor y ponerla en nosotros mismos, en nuestros gustos, en nuestros deseos carnales, pero también en la culpa que nosotros tenemos. Entonces nos nublamos la vista de nosotros, de nuestro yo, de nuestros errores, y pocas veces podemos presenciar la hermosura del Señor. Cuando Pedro falla, Pedro no solamente dijo no, Pedro solamente dijo yo no lo conozco, sino que Pedro, cual Ananías y Zafira, le había dicho al Señor, Señor, aunque todos te dejaran, yo te seguiré hasta la muerte. Pedro también falló en su promesa. Cuando él vio la hora del none, como dicen en Dominicana, comenzó a decir, no, yo no lo conozco, y gente insistía, y él comenzó hasta decir la palabra. ¿Qué es lo que tú me estás hablando, muchacha, el diañe? Que yo no conozco a ese tipo. Y miren, mis hermanos, dice la palabra que Jesús miró a Pedro. Esa mirada de amor no fue una mirada de recriminación. No fue una mirada que decía, ve, yo te lo dije que iba a fallar, fallaste. No fue una mirada de que otra vez. Fue una mirada que decía, esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por esa falta tuya para poder perdonarla. Miren, mis queridos amigos, no hay cosa más hermosa que confiar en el poder transformador del Señor, aun cuando yo mismo soy mi peor enemigo. Aunque todos hayan perdido la fe en mí, aunque todos digan no vale la pena, creamos lo que dice el Señor, no lo que digo yo, sino lo que dice el Señor. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ustedes creen que el Señor tiene poder para perdonar cualquier tipo de pecado? No importa, dice la Biblia, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, el necio cae y se queda allí. Es decir, el justo cae más que el necio. En Proverbios 24 se muestra que el necio cae y ya, una sola vez cayó, pero que el justo cae 7 veces. Aunque yo como humano me canse de perdonar, a lo mejor el Señor no se cansa de perdonar.
Así que no seas tan duro contigo, no seas tan dura contigo. Después de tú haber confesado tu pecado, no al hombre, sino a Dios. Después de tú haber confesado tu pecado, tú debes vivir en paz y en tranquilidad porque el Señor te ha perdonado, porque Él no falla a su palabra. El tú vivir aún con culpa y con remordimiento propio de que, y tener eso presente todo el tiempo, no solamente te hace daño, sino que también es una muestra de que tú no confías en la palabra de Dios. Porque Él dice que si tú pides perdón por tu pecado, ¿sabe lo que Él va a hacer? Va a agarrar esos pecados, los va a lanzar a las profundidades del mar y jamás tendrá memoria de ello. Entonces, yo traer esos pecados constantemente y recriminármelo y sentirme culpable por ello, es no confiar en la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 17. Los discípulos están haciendo maravillas. El espíritu, personas estaban que eran endemoniadas, le sacaban el demonio. Estamos hablando también, recuerden, los discípulos fallaron en sacar un demonio cuando Jesús estaba bajando del monte de la transfiguración. Y ya estaba ya pasándolo sin completar esta parte. Ese mismo Pedro que falló, esos mismos discípulos que fallaron, su único secreto fue que siguieron amando a Cristo y se quedaron con Cristo, aun cuando se sentían pecadores, aun cuando habían fallado. A veces nosotros pensamos, no, ya el Señor no me va a escuchar, o nos da vergüenza arrodillarnos a pedir perdón por el mismo pecado que ayer estábamos pidiendo perdón. Pero en lugar de alejarte, que es lo que quiere el diablo, en lugar de irte lejos cuando hayas pecado, ven cerca. El Señor, así como esperó al hijo pródigo, espera por ti, con los brazos abiertos, para mostrarte el verdadero amor. Cada vez que el diablo te quiera traer tus pecados enfrente y hacerte sentir tan mal que tú te alejes del Señor, recuérdale dos cosas. En primer lugar, que el Señor te ama y está dispuesto a perdonar tus pecados y a darte la fortaleza para que no vuelvas a cometer ese pecado. En segundo lugar, recuérdale que Él fue expulsado del cielo. El único que ha sido expulsado del cielo ha sido Él. Él de la lista negra del cielo. O sea, nosotros entramos gratis al cielo y Él no puede entrar. Él está derrotado. Recuérdale eso. El versículo 17 dice: el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense al templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se... Yo me imagino a esa gente como de que... Y yo no lo dejé preso a ustedes anoche. ¿Qué ustedes están haciendo aquí? Porque ellos fueron al mismo lugar donde lo habían metido por eso. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar, los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos, no encontramos a nadie dentro. Esa gente tenía un garroño en ese momento. Versículo 24. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. Oye, hay que estar demasiado entregado al diablo para tú haber visto los milagros de Jesús, todo lo que hizo Jesús, la resurrección de Jesús,
todo lo que están haciendo los discípulos en nombre de Jesús. Ahora tú lo metiste preso. Cuando van a buscarlo, todo está normal, menos ellos. Ellos no están ahí. Y aún así tú no crees. Tienes que estar muy dedicado al diablo. Versículo 25. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Oye, esta gente, oye, el Señor es poderoso. Me recordó la caricatura de Drupi, el perrito este que siempre intentaban hacerle goza y le aparecía por atrás a la gente. El versículo 26 dice: fueron entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó: terminantemente le hemos prohibido enseñar a ese nombre, en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Ay, no. ¿A quién se le iba a echar? ¿Quién fue que pidió que lo crucificaran? Las dos palomitas que no hicieron nada, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Grábese esa frase, mi hermano. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa cuán bueno hayan sido los hombres con usted. No importa cuántos favores le hayan hecho. No importa cuántas reglas quieren poner. Si va en contra de lo que Dios ya ha dicho en su palabra, ya nos ha mandado en su palabra, siempre va a ser mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Versículo 30. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos. No es que a nosotros nos lo contaron, no es que yo lo vi en Televisa. Yo fui testigo presencial de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Los oyeron, se enojaron mucho y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se les unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron. Ay, perdón. Pero es que yo me imagino a Gamaliel diciendo esto. A él también lo mataron. Y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlo. Si lo que ese tipo era inteligente. Exactamente, Rommel. No forcen. Si lo que se proponen y hacen, es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Oye, esto está importante. Para los que no entendieron la lectura comprensiva, simplemente lo que le está diciendo el Señor, Gamaliel al consejo, es que mira, había un brother que se llamaba Teudas. Se creyó a alguien, consiguió mucha gente,
Lo mataron. Los discípulos del que hicieron, se fue cada quien por su lado y siguieron viviendo igualito. Había otro que se llamaba Leonel Fernández, que se llamaba Judas. ¿Qué hicieron con Judas? Lo mataron. Y era Judas el Galileo, no Judas el que traicionó a Jesús. Lo mataron. ¿Qué hicieron los discípulos de Judas el Galileo? Se dispersaron. Lo que le está intentando explicar Gamaliel es que Jesús era el único que se había levantado, había declarado ser alguien, el Hijo de Dios, lo habían matado y sus seguidores no se habían dispersado, sino que ahora llega a ser más predicado el Evangelio. Dice Gabriel aquí, esa puede llegar a ser otra connotación de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Gracias Gaby por recordarnos eso. Gracias. Porque el hacer algo, y recuerden que ahora son los mismos líderes que explicamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora ellos están tratando por envidia. Está clara la palabra, que no fue por otra cosa. Que no fue porque ellos, al igual que Pablo, por ejemplo, que simplemente tenía otra idea y mataba perseguía a los de la iglesia. No fue por eso, fue por envidia. Ahora ellos, así como dicen Gaby, y no simplemente una connotación de la blasfemia, está prácticamente ejerciendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Están intentando hacer que la gente deje de creer, que la palabra de Dios no se predique, que el nombre de Jesús no sea predicado, porque el problema de ellos no es que dice que ellos estén enseñando, es que están enseñando el nombre de Jesús. Y Gamaliel le está diciendo, oye, cuando este brother murió, esta gente no se dispersaron. Recuerden, Pedro dice que se bautizaron 3,000 en el Pentecostés, en el capítulo 2, recuerden, 3,000 se bautizaron. Pero la parte más importante, mira lo que dice Gamaliel en el versículo 38. Así es, Gaby, y atribuyendo a Satanás lo que era de Dios. Ay, qué peligro eso, mi hermano. Ay, qué peligro eso. En este caso, aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Pero mira la razón. Suéltenlo. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, es decir, si lo que Pedro y los discípulos y los cristianos se proponen era de origen meramente humano, como lo demostró ser lo de Judas y lo de y lo de Teudas, si eso es de origen humano, eso se va a acabar. Ustedes ni siquiera tienen que pelear con eso porque ellos se van a dispersar. Ahora bien, si eso no es de origen humano, mira lo que dice ahí, si es de Dios, por más que ustedes forcen, no van a poder destruirlo. Y no solamente que no van a poder destruirlo, sino que ustedes se encontrarán luchando en contra de Dios. Mi hermano, el diablo tiene experiencia lo que pasa cuando tú luchas en contra de Dios. Cuando tú luchas en contra de Dios, tú siempre vas a perder, my brother. No hay otra respuesta. Mira lo que sigue diciendo. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, oye, esta gente era dura, pero ok, lo vamos a soltar, pero vamos a darle no se van a ir limpios. Esta gente estaba siendo usada de verdad. Les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de Mira, yo le puedo demostrar que eso es una fuerza del Espíritu Santo que está ahí, porque mira lo que está diciendo. Salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Estamos hablando de que ellos lo acaban de azotar y ellos salen gozosos. Mire, mi hermano, cuando mi papá me daba una pela, yo podía salir de cualquier manera menos gozoso. Yo podía salir de cualquier manera menos gozoso. Pero esto no era una pela que le estaban dando, eran latigazos. Por eso es que yo comparto lo que dice mi cuñado Mario.
Mario dice, el que acepta a Cristo Jesús es invencible. Y yo le dije, Mario, ¿por qué? Me dice, porque una persona que tú nunca le vas a poder ganar. Y no hablando en el sentido de discusión, sino de que en lo bueno, el que cree en Jesús está feliz. En lo malo está con esperanza y optimista de que el Señor lo va a sacar de allí. Entonces, si tú no puedes destruir a alguien que hasta lo malo le ve el lado bueno en el nombre de Jesús, ¿cómo tú lo vas a poder destruir? Es un intento fallido. Y mire la prueba aquí. Ellos acaban de ser azotados y ellos salen gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Cuando te quieran llamar injustamente cristiano de la secreta, cuando te quieran llamar penteculeco, cuando te quieran llamar que te han lavado el cerebro, cuando quieran atacarte de alguna u otra forma, simplemente por ser cristiano, recuerda que simplemente estás contado como dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Nunca te avergüences del nombre de Jesús. Nunca permitas que ciertos complejos sociales te hagan sentir vergüenza del nombre de aquel. Es más, yo me atrevo a decir, una persona que ha encontrado a Jesús, no hay forma que sienta vergüenza. Pueden ponerle lo calificativo que sea, no hay forma que sienta vergüenza. Dice aquí el versículo 42, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas de que Jesús, la buena noticia, perdón, de que Jesús es el Cristo. Dulce María, ¿tiene algo que compartir con nosotros? Dulce María, ¿tienes algo que compartir con nosotros? Bueno, parece que fue por error que subió la mano. Cualquier cosa, avisa. Bueno, familia, estamos aquí, acabamos el capítulo 5 el día de hoy. Nos va a tocar el próximo jueves, sí o sí. Disculpe si fue por error, pero igual tenía un pensamiento. Okay, claro. ¿Será que el consejo de Gamaliel le habría llegado a Saulo y eso sería un indicio para que él comenzara una relación con Jesús? No creo en este momento, aunque Saulo ocupaba una alta posición, no creo que ese sea el caso, ya que la conversión de Pablo, el interés de Pablo por Jesús no comenzó inmediatamente después de allí, sino que tiene que Jesús presentársele directamente. Él iba a matar a los cristianos. él no iba a investigarlo en ese momento, él iba a darle cuello a todo el mundazo. Él estaba sinceramente equivocado, era sincero en sus intenciones, pero estaba equivocado. Y entonces no aplicaría por esa cuestión, por esa parte allí que presentamos. El jueves que viene, ahora vamos a tocar el tema de la vida después de la muerte. Recuerde traer un amigo que se agarre. Pablo sí recibió, así es, Pablo recibió instrucción, me atrevería a decir teológica, de Gamaliel, porque Pablo creció en una colonia romana. Sin embargo, ¿cómo se llama esto? La costumbre del tiempo era que aunque tú habías nacido en una colonia romana, tú eras judío. Entonces nosotros tenemos pruebas suficientes en Hechos de que la familia de Pablo se muda a Jerusalén para que Pablo pudiera estudiar a los pies de Gamaliel. Luego Pablo más adelante lo confirma eso también. La parte teológica sí la siguió de parte de Gamaliel. Yo simplemente creo que en ese momento Gamaliel fue utilizado por el Espíritu Santo para cumplir una misión especial, ya que era una persona que tenía mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios.
Nicauri. Era sobre eso, aclararle lo de Pablo, que Pablo se crió bajo la enseñanza de Gamaliel. Entonces Pablo no era cualquier persona. Hay un misterio bien importante ahí cuando lleguemos ahí vamos a seguir hablando del tema, pues no. Sí, más adelante va a entrar Pablo en escena, pero simplemente denotando lo siguiente. Mira, Gamaliel está diciendo, lo que piensan hacer con esta gente, no lo hagan. Porque si no es de Dios, se va a destruir. Si es de Dios, van a estar peleando contra Dios. Y Pablo estaba haciendo algo en contra de ellos. Entonces, aunque Pablo se educó teológicamente, como él dice, en los pies de Gamaliel, con Gamaliel, ese consejo o Gamaliel no se lo dio o Pablo no le hizo caso a eso, porque él sí hizo algo en contra de los cristianos. Ok, antes de terminar, faltan varias cositas, pero a mí me gustaría comprometer en vivo a uno de mis mejores amigos y mentor, Gabriel Peguero, para que el jueves que viene esté conmigo cuando pueda entrar, obviamente, pues yo sé que él trabaja, impartiendo el tema de la vida después de la muerte. Entonces, Gabriel Peguero, vamos a meterle un poquito de presión, escriba a Gabriel en el chat ahí. Para que escriba a Gabriel, ya comenzó Moreno. Tú ves. Gabriel. Entonces, Gabriel, nada más confirma. Vamos a poder. Gabriel es mi mentor, gente. Gabriel es mi mentor. Es uno de mis mejores amigos también. Anécdota pequeña. Mi primer tema que yo iba a predicar, yo amanecí, o sea, literalmente amanecí despierto la noche entera en la casa de Gabriel. Él enseñándome. El día anterior la amanecí con él, aprendiendo muchas cosas. Ay. Entonces, el Señor le ha dado un talento especial a Gabriel Peguero. Le ha dado un talento especial y creo que ustedes se van a dar cuenta de eso el jueves que viene, ya que lo vamos a tocar con él. El tema de la vida después de la muerte. El capítulo 6 de Hechos lo vamos a tocar entonces el jueves siguiente. Capítulo 6, que habla de la elección de los 7 y algunas otras cosas. Recuerden que Lucas es que está tratando esto. Antes de orar, como siempre hacemos de costumbre, antes de orar, para terminar, ¿alguna pregunta? Puede ser del tema o puede ser de cualquier otra cosa, pero ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si hay alguien que la tenga, este es el momento. Ok. Está bien, Nicauri. Adelante. Yo tengo una pregunta. A veces hay algunos pastores que no les gusta como que sus ovejas escuchen otros predicadores. Yo tengo una opinión de eso, pero me gustaría saber qué tú opinas de eso. Cada quien tendrá sus razones, ¿no? Y sin atacar a los pastores, sino meramente a esa idea, yo estoy totalmente en contra de eso. Si ustedes se fijan en cada estudio que les digo, la Biblia, a quien ustedes escuchen, la Biblia. Entonces, el que no tiene hecha no tiene sospecha, dice Gaby. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Nicauri? Mi opinión en cuanto a ese punto es que yo, como pastor de una congregación, si he cumplido mi tarea de mostrarte la verdad bíblica, yo no tengo miedo de que tú vayas a escuchar por allí. De hecho, me gustaría que tú escuches por allí, para que tengas un panorama más abierto, para que tú por tu cuenta, sin necesidad de mí, puedas discernir si lo que otra gente de otra religión, de otra teología, si lo que te está diciendo, si lo que te está diciendo es verdad o es mentira. Yo, por la única razón que veo que alguien no quisiera
que escuchar a otra persona de otra religión es porque tiene miedo. Pero si yo he hecho mi trabajo, yo no debo por qué tener miedo. Si yo creo que lo que estoy predicando es la verdad bíblica, yo no tengo por qué tener miedo que tú escuches a otra persona. ¿Sí, Nicari? También yo no me gusta el cosa, pero yo siento que como tú no me puedes decir eso si tú no me das base bíblica, porque yo soy una persona que yo soy muy, yo escudriño la palabra y me gusta que todo tenga base bíblica, y la palabra me dice que yo tengo que examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces tú no me puedes estar prohibiendo algo que la palabra no me lo prohíbe. Yo digo que eso sería como un doma de hombre. Exacto, es decir, yo te llevo a la Biblia. Por eso yo te digo, no me creas ni siquiera a mí. Por eso yo no agarro y preparo un tema del capítulo y lo vengo a compartir con ustedes, sino que yo voy leyendo y les voy enseñando a ustedes las versiones de la Biblia que recomiendo, que no es ley. ¿Por qué la recomiendo y por qué no recomiendo otras? También le estoy mostrando a ustedes, dentro de lo que puedo, cómo hacer lo que en teología se llama una exégesis. Estoy tocándolo por arribita, no tan profundo porque pues no es un curso de teología lo que estamos. Pero por eso yo le indico, miren, cuando ustedes vean esto, cuando ustedes escuchen esto, cuando quieran aprender de algo, busquen en la Biblia en qué otro lugar habla de eso, qué otra cosa se habla de ese tema, para que ustedes, yo se los ruego, familia, no le vendan su conciencia a nadie, porque ustedes van a rendir cuenta ante Dios, no ante los hombres. Amén. No a mí, no a pastor tal, a nadie, no vendan su conciencia. Yo aprendí, si de algo les sirve esto, yo aprendí hace un tiempo una cosa especial: seguir ideas, no hombres. Yo puedo estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo sigo a tal predicador, porque es bueno y yo lo considero bíblico y todo, cuando ese predicador cometa un error y venga con una idea rara, yo no voy a saber discernir porque soy su fan. Amén. Pero si yo sigo ideas, el predicador se puede equivocar y yo fácilmente le puedo decir, ok, me gustan tus otras prédicas, esta no la veo muy bíblica, la pongo a un lado. Pero eso sí, yo creo en ideas. Si creí en hombre, se confundió él, me fui yo para lo hondo con él confundido. Y comienzo a estar discutiendo con gente de cosas que otro masticó, que yo ni siquiera la comprobé en la palabra de Dios. ¿Sí entienden esa parte? Dame un momento, Nicari, que parece que María tiene algo. Okay. Dulce María, ¿tienes algo? No, ok, dime, Nicari. Sí, entonces yo me congrego, no es verdad, pero yo soy una persona que me gusta tener mi intimidad con Dios y leo la palabra porque yo soy como de esa persona. Yo no sé si tal vez un pastor diría que yo soy rebelde, pero no es rebelde, que a mí me gusta como yo te doy con la palabra, no, pero y a mí tú tienes también que confrontarme con la palabra. Yo soy así. Yo no dije que recibo, no, vamos, si tu tema es fundado en la palabra, yo sigo a mucha gente, escucho muchos mensajes. Hay mensajes que no son de edificación, pues como dice la palabra, yo examino todo lo que estoy escuchando y cojo lo bueno, porque la palabra es clara. No tengo que, como trato de vivir la vida acorde a la palabra, a lo que yo voy leyendo y a lo que Dios me va diciendo. Es lo mejor. Y gracias, Nicari, por la pregunta y gracias por compartirlo. Es lo mejor. Siempre con humildad y con respeto, obviamente, porque hay personas que tienen buena intención, predicando un mensaje que a lo mejor no es muy bíblico, la intención es buena. Entonces, si nos acercamos con humildad, quizás esas preguntas le harían a esa misma persona cuestionarse lo que está predicando y ver y buscar más en la palabra. Cuando nosotros hacemos uso de la palabra, eso conlleva mucha responsabilidad, porque yo estoy usando algo sagrado, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si la tiene, este es el momento. Si no, pasamos al momento de petición oración para terminar por este día. All right. No hay más preguntas.
Bien. Entonces, peticiones. Ya saben que si la petición no la quieren compartir, simplemente pueden escribir personal. Simplemente quiero saber, aunque voy a orar por todos ustedes, quiero saber por quién voy a estar orando especialmente. Y en mis oraciones personales también. Entonces, si tienen alguna petición que quieren compartir, pueden abrir su micrófono o pueden ponerla en el chat. O simplemente decir es personal o simplemente levantar la mano aquí en la camarita. No importa. Si usted no quiere que oren por usted, está bien. Isaac, vamos a orar por Isaac. Bien. Si usted no quiere que oren por usted, no se preocupe. No vamos. Ok, Janet Ramírez Ventura. Bendiciones, Janet. Vamos a estar orando por estas peticiones personales. Marlene, Mari Ríos, Giovanna Santana, Moreno, María Moreno, bien. Hasta ahora tengo 6 personas. Me alegro por lo que no he levantado su mano, quiere decir que ustedes están muy bien. José Ramírez, claro. Nicauris, por las personas que sufren depresión, muy buena esa Nicauris, muy buena. Yo estoy preparando un video para YouTube que será de mucha bendición para ustedes. Es con una de las mejores psiquiatras que yo conozco. Es acerca de la salud emocional, pero en el tema cómo sanar la tristeza. Creo que es el tema. Yo estoy coordinando con ella. De este domingo en 8 vamos a tener una reunión con ella para poder preparar un video muy bonito a ustedes para YouTube. Es una persona cristiana también, que el Señor le ha dado un talento increíble. Y vamos a estar hablando de la salud emocional, porque es muy necesaria. Entonces, José, vamos a orar por el embarazo de tu esposa. Vamos a orar para que Dios lo bendiga grandemente. Nicauri, la depresión, sí. Giovanna, por la salud emocional y por los privados de libertad. Muy bien. Entonces, hay 8 personas aquí que levantaron la mano, por la cual vamos a estar orando especialmente. Jocelyn, Mari, Monroy, José Ramírez, María Moreno, Giovanna, Mari, Marlon, Janet e Isaac. Vamos a estar orando por ustedes. Por mi familia, está bien, Marlon. Vamos a orar. Nosotros servimos a un Dios que no solamente escucha oraciones, sino también que responde oraciones. Eso es lo hermoso del Señor. No le oramos al techo. Sabemos que tenemos un Dios que escucha cuando nosotros le hablamos. Así que vamos a orar. Allí donde estás, si puedes inclinar tu cabeza, si no, no te preocupes. Amantísimo Padre que estás en el cielo, glorificado y alabado sea tu nombre, Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque a través de ella aprendemos muchas cosas. Gracias por dejarnos ese manual con el cual podemos dirigir nuestras vidas de una mejor manera. Señor, en este momento te pido que tu Santo Espíritu esté con cada una de las personas que están en este envío, con cada una de las personas que están en esta reunión, Señor. Sé tú con ellos. Hay algunos que a lo mejor están de camino, hay algunos que apenas van a salir. Señor, gracias por lo que llegaron bien, pero los que aún están en camino, protégeles, Señor. Sé con ellos, bendice, que nada se interponga entre ellos y la relación que deben tener contigo. Señor, en especial pedimos por un grupo de personas que ha pedido oración en este momento. Está mi hermano Isaac, está Janet, Señor, Marlon, Mari, Giovanna, María Moreno, Mari, Jocelyn y José Ramírez, Señor. Padre, yo sé que tú conoces sus nombres, que tú los formaste desde el vientre de sus madres, que tú conoces sus intenciones, sus más profundos pensamientos, sus deseos, sus preocupaciones, sus alegrías, sus tristezas, Señor. Las situaciones
las cuales están enfrentando en este momento. Tú las conoces, Padre. Pero yo, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento intercedo por cada uno de ellos. Bendícele, Señor. Sana al que necesita sanidad. Provee al que necesita que tú proveas, Señor. Padre, sana el corazón de aquel que esté herido. Trabaja especialmente en el vientre de la esposa de José, Señor, que todo salga bien con la criatura que viene allí. Señor, por los privados de libertad, por los problemas emocionales, por la familia de Marlon. Señor, nosotros te lo pedimos a ti, porque tú eres el único en quien podemos confiar. El único que tenemos la seguridad, que tiene el poder para hacerlo, que quiere hacerlo y que escucha nuestras oraciones como un Padre amante. Lo pedimos, Señor, porque confiamos en tu poder y confiamos en tu amor. Señor mi Dios, te pongo a Gabriel Peguero también en tus manos. Sé con él, Padre, sé con cada una de las personas en esta reunión. Y gracias por permitir un espacio en los días tan ajetreados en el cual podemos reunirnos, aún hacia la distancia, aún de diferentes religiones, aún sin pertenecer a ninguna religión, podemos reunirnos para que tú nos enseñes a través de tu palabra. Bendice también a Nicauri de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces ya ustedes saben, Gabriel dijo que sí. El jueves que viene tendremos el tema de la vida después de la muerte. Así que traigan sus preguntas, estén atentos a las redes sociales. Viene algo interesante a las redes sociales, así que estén al pendiente. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dios le bendiga grandemente. Que tengan feliz resto de la noche. Hasta luego.